mis amados, bendiciones. Gracias por acompañarme una vez más en otro Amaneciendo. Gracias por su fidelidad cada mañana y por estar siempre ahí detrás de pantalla, listo para ser bendecido y dejarnos bendecirle. Quiero poder estar hablando hoy sobre su perdón me enamoró. En el libro de Lucas, capítulo 7, verso 47, Jesús dice las siguientes palabras: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Mire qué glorioso. Llega aquella mujer en casa de Simón donde estaba Jesús. Y esta mujer, que es una pecadora, cuando llega donde estaba Cristo, llega con un frasco de alabastro, un frasco con perfume. Esta mujer se postra a los pies del Señor, empieza a regar los pies del Señor con lágrimas, los empieza a enjuagar con sus cabellos, besaba sus pies, los ungía con el perfume que traía. Obviamente el fariseo, los que estaban allí, empezaron a atacarla. ¿Qué hace? ¿Qué está sucediendo? Pero Jesús de pronto empieza a hablar en parábola y habla de aquel acreedor que, teniendo dos deudores, uno de ellos que no tenían con qué pagar, él perdonó a ambos, pero las deudas de los dos no era la misma. Y entonces Jesús dijo: ¿y quién de los dos creen que quedó más agradecido? Entonces viene el Señor y dice: entré a tu casa, estuve en tu casa, no me honraste como debías honrarme, pero esta mujer aún entró aquí y me bendijo y me honró más de lo que tú honraste mi vida. Y viene Jesús y dice con estas palabras: a quien se le perdona poco, poco ama. Pero a quien, entonces, ¿qué significa? A quien se le perdona mucho, mucho ama. Jesús estaba diciendo: esta mujer vino a buscar el perdón y por cuanto lo recibió, me ama. Su perdón nos enamora. Qué tremendo entender que cuando nosotros sabemos de dónde fuimos rescatados, cuáles eran nuestros pecados, cuáles eran nuestros hábitos, cuál era nuestro estilo de vida, cómo vinimos a Cristo, cómo vino nuestro ser, nuestra alma, de dónde nos sacó el Señor, cuál fue el trabajo de Dios con nosotros. Entre más Dios nos perdona, más nosotros le amamos. Al que mucho se le perdonó, ese fue conquistado. El perdón nos conquistó y nos hizo amarle. Ocurrió con la mujer, con esta mujer del frasco de perfume que vino a adorar al Señor, pero ocurrió también con el gadareno. Cuando el gadareno vuelve en sí y es restaurado, le dice al Señor: déjame seguirte, le ruega: déjame seguirte. Tu perdón, tu misericordia, tu bondad hizo que me enamorara de ti. Déjame seguirte. Mire qué tremendo. Sin embargo, los leprosos, ¿qué pasó con ellos? De camino fueron sanados. Se quitó la lepra. Cuando a ti se te perdona mucho, eres conquistado. Eres conquistado por el perdón y te enamoras de Dios. ¿Por qué amamos a Dios? Porque Él nos amó primero. ¿Por qué amamos a Dios? Porque Él nos perdonó. ¿Por qué amamos a Dios? Porque cuando miramos la cruz nos damos cuenta de que Él tomó el lugar que era nuestro. El perdón de Dios nos enamoró. El perdón de Dios nos conquistó. El perdón de Dios nos ha hecho entender la magnitud de su misericordia y de su compasión para nosotros. Por esa razón, cuando yo miro en la Biblia los milagros, las bondades de Jesús, yo veo gente que la amaba, gente que le seguía. ¿Por qué razón? Porque la misericordia, la bondad y el perdón nos conquista. ¿Qué te conquistó del Señor? A mí me conquistó saber que cuando nadie me miraba, que cuando estaba en el anonimato, que cuando no contaba para nadie, ahí estaba Dios. ¿Qué era lo que hacía que David estuviera enamorado de Dios? Que le cantara, que tuviera una vida de devoción con Dios, que cuando ni su familia contaba con él, ya Dios había puesto los ojos sobre él y lo sacó de allí para hacerlo rey. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que nos enamoremos de Él y que nos dejemos conquistar, porque su perdón es la máxima expresión de su amor. Por tanto nos amó Dios que entregó a su Hijo. ¿Para qué? Para no perdernos, sino para tener vida eterna, para perdonarnos, para tomar nuestro lugar, para ir a la cruz por nosotros. Su perdón nos conquistó. Y esto es lo que estaba diciéndole Jesús a los que estaban en aquel lugar. Al que poco se le perdona, poco ama. Ese dice: es que yo nunca cometo errores. Es que Dios, y eso tenemos que tener cuidado, aquellos que tenemos el síndrome de supersantidad: es que yo no fallo, es que yo no esto, yo no lo otro. Ok, listo, pero acuérdate de los pecados que traías del mundo. Acuérdate de quién eras en el mundo. Acuérdate de que si estás hoy aquí es porque Él tomó su lugar. Él tomó tu lugar y tomó mi lugar. Fuimos conquistados por su amor. Su amor hizo que nos enamoráramos de Él. Que hoy usted pueda gritar. Mire, hagamos un reto.
y poner en todas sus plataformas esta frase: fui conquistado por su perdón, me enamoré por su perdón me enamoró. Póngalo como quiera, pero que la gente que lo sigue pueda darse cuenta de que usted y yo fuimos conquistados por el amor de Dios. Su perdón nos conquistó, su perdón nos enamoró. Nos enamoramos de Dios por cuanto Él nos amó primero. Qué hermoso comenzar el día así, experimentando y sabiendo que estamos enamorados de Dios. Recuerde que usted y yo tenemos una cita con el Señor cada mañana, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. En este es su programa Amaneciendo.